En Vedra todo nos recuerda a sus emigrantes, gallegos en la diáspora que lucharon por conservar y dignificar en la distancia nuestra cultura, nuestras costumbres y en definitiva nuestra esencia. La emigración, el Camino a Santiago, el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla o el río Ulla son algunos de los iconos de esta tierra de vino y camelias. Nos encontramos en el lugar de Uteiro, en la parroquia de San Pedro de Vilanova, en Vedra. Esta que ven es la última etapa de la Vía de la Plata, una de las rutas más hermosas de cuantas conducen a Compostela. Es un lugar de leyenda. Los discípulos de Santiago Apóstol, enviados por la reina Lupa, vinieron caminando hasta aquí para recoger los bueyes del mítico Pico Sacro y transportar así el cuerpo de Santiago Apóstol. Según esa misma leyenda, la señal de la cruz lo salvó de un fiero dragón y de 2 toros bravos. Un poderoso canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, el doctor Feijóo Novoa, que aquí se encuentra su escudo, era un hombre poderoso de la Iglesia de Santiago de Compostela. Le conmueve tanto esta idea y esta leyenda que hace una fundación notarial en Santiago de Compostela, la dota con 60 bellones de oro. Construye esta magnífica capilla en el lugar donde estaban los toros y donde se arrodillaron los discípulos de Santiago Apóstol. Allí manó una fuente tremenda de agua, que fue el lugar donde se puso la fuente. Esta fuente barroca, trasladada al emplazamiento actual en el año 1724 desde un lugar más alto, conserva esculpida la leyenda del dragón y del traslado del cuerpo del apóstol Santiago. Esta joya es en parte del maestro Mateo. Tiene algunas piezas increíbles, imágenes que se encontraban en el coro románico de la Catedral de Santiago de Compostela. Junto a la fuente encontramos esta capilla, la de Santiaguiño, construida a mediados del siglo XVII. Una iglesia presidida por el escudo de Feijóo Novoa el canónigo, que guarda varias reliquias jacobeas. El coto de Ximunde es otro de los referentes de Vedra. Es uno de los cotos salmoneros más importantes de Galicia. En el refugio de pescadores existe un pequeño centro de interpretación del río Ulla y una estación de cría y reproducción. En el 68 fue la primera vez que yo estaba en la emigración y fue cuando vino la primera vez. Y pesqué 28 salmones pesqué el primer año. Sí, bastantes salmones, no cabe duda que fueron bastantes. Creo que fue el único año que pesqué tantos, pero... Hoy ya no se pueden pescar tantos salmones como antes, pero este paseo nos permite algo más que eso. El pasado nobiliario de Galicia se muestra en Vedra en todo su esplendor. Este edificio, el Hotel Pazo de Galegos, situado en lo alto del Valle del Ulla, fue residencia de don Antonio López Ferreiro, descubridor de la tumba del apóstol y uno de los grandes de la literatura gallega. Hoy ofrece 9 estancias a 13 kilómetros de Santiago de Compostela, la capital de Galicia. Más allá de los muros de la casa, pero dentro de la finca, podrán pasear entre viñas y camelias y conocer esta cepa de uva local de 500 años de antigüedad. Dentro, no se vayan sin degustar su exquisita cocina tradicional y sin probar sus intensos y aromáticos vinos. A tan solo 2 kilómetros de aquí está el mejor olivo monumental de España. Lo encontramos en otro pazo, el de Santa Cruz de Ribadulla. El ejemplar forma parte de un espectacular y centenario paseo de olivos. Los olivos nosotros suponemos que son del siglo XVI, más bien de la mitad segunda del siglo XVI, porque primero compraron terreno, las casas, y luego alguien que no conocemos el nombre fue un arquitecto, trazador, unido al Mondragón de entonces,
que diseñaron el trazado general de todo el pazo, de toda la propiedad, que integraron lo que es el bosque con lo que es la parte de cultivo, que antiguamente eran viñedos. La bodega era más antigua de todo lo que vemos, e integraron la parte del jardín. El canónigo de la Catedral de Santiago, Juan Ibáñez de Mondragón, a principios del siglo XVI, compró estas parcelas y levantó un inmueble. En el siglo XVII, Domingo de Andrade rediseñó los edificios preexistentes y más adelante, nuevas reformas le conceden su imagen actual. Se amuralla el recinto y se divide en 3 zonas principales: terrenos de monte para cultivos y un espacio reservado junto a la casa. Se crearon entonces avenidas y paseos para separar las distintas parcelas. Yo digo que ha ido con naturalidad y permanente estética. Todos los sucesivos propietarios que han ido dejando su huella aquí, todo ha sido con un arte integrado. Quiere decirse que en lo que había añadían cosas por lo menos igual de bellas o mejores. Y el resumen es que la naturaleza, además, trabajando a favor con ideas claras, pues tienes imágenes tan bellas como el Paseo de los Olivos donde estamos ahora. La asociación con sede en Córdoba de los Olivos Monumentales eligió uno de ellos como el mejor de España. El cultivo de los olivos se utilizó para producir aceite, una producción que duró hasta el siglo XX. Otro cultivo principal fue el de los viñedos. Con ellos se elaboraba el apreciado vino de Lulla. La familia Mondragón y la Armada, a principios del siglo XVIII, vivían en Santiago y eran patronos de una de las capillas de la catedral. Esta fue su villa, la propiedad más mimada de todo lo que tenían. Además de la viña y los olivos, se introdujo el maíz y comenzó el interés por la camelia. La colección de camelias del Pazo es la más antigua, importante y mejor documentada de Galicia y de España, y difícilmente hallable en Europa. Estábamos equivocados. Lo que siempre pensamos que era el Océano Atlántico no es más que un río grande que separa Vedra de arriba y Vedra de abajo. Existen varios documentos que demuestran que la emigración aquí comenzó a finales del siglo XVIII. El éxodo masivo durante el siglo XIX y siglo XX no rompió los lazos, más bien los estrechó, sobre todo en Argentina. Aquí en Vedra todo nos recuerda a sus emigrantes. En 1910 los vedreses del exterior configuraron la Sociedad Parroquial de Vedra en Buenos Aires. Gallegos en la diáspora que lucharon por conservar y dignificar en la distancia nuestras costumbres, cultura y en definitiva esencia. Los que se iban recibían unas clases aceleradas, la mayoría de este maestro. La lucha constante forjó una sociedad que supera ya los 100 años de vida. Pero ha sido sobre todo la comunicación con sus raíces la que le ha permitido sobrevivir. Y ese vínculo se renueva. Sus fotografías, sus cartas y sus recuerdos forman parte ya de un capítulo vital de nuestra historia. Estamos en el corazón del Valle de Lulla, en un ayuntamiento de unos 52 kilómetros cuadrados, distribuidos en 12 parroquias que habitan poco más de 5.000 vecinos. Es un municipio pequeño, pero grande en extensión, muy verde, lo que favorece la promoción de pruebas como la ruta de bicicleta de montaña de la Camelia o el trail. El Ulla y el puente que lo salva, el de Gundián, son los iconos de Vedra. Todas estas terras da Ulla sempre foron moi fértiles. De feito, hai anos coñecíase a Ulla como a horta de Compostela, porque realmente aquí pois dábase de todo e moita xente iba a vender a Santiago. Debido así ao microclima que hai, a pesar de estar tan cerca de outros lugares que teñen moito máis índice de chuvia e todo, pois ten como un microclima e ten unha temperatura moi agradable. Este puente tiene dos nombres, el viaducto de San Xoán da Cova y el puente de Gundián. Lo llamen como lo llamen, más de 50 años después sigue siendo una de las obras más espectaculares de la provincia de A Coruña. El viaducto del ferrocarril sobre el río Ulla en Gundián, entre el ayuntamiento de Vedra y el de Astrada, es el símbolo de la comarca, un recurso turístico y patrimonial para la zona, para amantes de la fotografía y también del senderismo. Hoy, a su lado, se levanta otro viaducto, ya del siglo XXI,
por él pasa el AVE.